Durante muchos años hemos estado mirando el sistema familiar y ahora vamos a mirar el sistema mental que lo sostiene, porque todo árbol al final tiene una raíz más profunda, la mente que sueña. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica Madrid y te doy la bienvenida a este nuevo espacio donde voy a intentar que entendamos de forma más clara el mensaje que nos quiso traer Jesús. Así que, dentro vídeo. Mi propósito no es enseñar teología, sino mostrar el mapa del despertar escondido tras esos símbolos bíblicos. No me voy a centrar en una fe dogmática, sino en la transformación interior que esos textos proponen. Voy a intentar traducir lo más claro posible el mensaje que nos dejó Jesús en un alma, o sea, en un lenguaje del alma actual, ¿no? Para recordarnos que no necesitamos sufrir para despertar. Digamos que al final me he dado cuenta, después de estudiar muchísimo todas las tradiciones que tenemos en nuestro universo, vamos a llamarlo así, pues la Biblia, el curso de milagros, el I Ching, la Cábala, el taoísmo, o sea, digamos que todas las tradiciones al final lo cuentan de forma diferente, pero van a un mismo punto. Y el punto es, pues que estamos viviendo un sueño, que estamos dormidos y que tenemos que despertar. Por lo tanto, vamos a intentar entender de forma mucho más clara, porque nos lo están diciendo por activa y por pasiva, de una forma y de otra, como que nos están dando el camino, ¿no? Al final, nos están diciendo por dónde tenemos que ir y nosotros estamos como despistados, mirando hacia otro lado, que ese otro lado, pues es la experiencia de las formas y la parte egoica. Y aunque estemos viviendo en un mundo de formas, no significa que no podamos despertar dentro de él. Así que, bueno, digamos que vivimos esos tiempos en los que buscamos respuestas, pero, como digo, seguimos mirando hacia un lugar equivocado. Nos hemos perdido en un sistema de pensamiento que nos dice que tenemos que esforzarnos, que corregirnos, que competir o que alcanzar algo para merecer amor. Es como necesito ser alguien para poder merecer ese amor. Y sin darnos cuenta, seguimos alimentando la voz del ego, esa que separa, que juzga, que teme, que compite. Y Jesús no vino a darnos unas frases para repetir, sino una forma de mirar. Y aunque los evangelios son diferentes, porque diferentes versiones, porque lógicamente estuvieron transmitidos, Jesús lo expresó todo de forma oral y digamos que sus discípulos lo fueron recogiendo y fueron los que fueron escribiendo el mensaje, ¿no? Y aunque cada uno lo transmita de una forma diferente, en esencia estamos diciendo lo mismo. Fueron personas que amaron muchísimo a Jesús y bueno, pues dudo mucho que se tergiverse el mensaje tanto como para que no sea en esencia ese, ¿no? Al final lo que viene a decir el mensaje es el amor no está fuera, el amor está dentro de ti esperándote para despertar. Jesús nunca habló de miedo y es lo que vivimos en esta vida, ¿no? En este plano físico todo el rato. Miedo, culpa, vergüenza, sacrificio. Y yo no he visto en todos los textos que me he ido leyendo, no he visto para nada ningún mensaje de este tipo. Lo que él vino a transmitir fue el amor y el despertar. Por lo tanto, en estos vídeos quiero traducir su mensaje a un lenguaje como que nos podamos entender muchísimo mejor. Al final, creo que si acabamos leyendo juntos estos pasajes voy a leer el Nuevo Testamento, especialmente vamos a entrar con la parábola de Jesús primero. Si entendemos bien estos mensajes, podemos empezar a mirar de otra forma el mundo, a dejar de sufrir, a mirarnos a nosotros de una manera diferente y lo vamos a entender desde el corazón, desde la mirada
de esa conciencia crística, incluso del curso de milagros, porque también haré comparaciones con el curso de milagros, porque al final todo nos dice lo mismo, todo va al mismo punto, ¿no? No se trata de creer más, sino de recordar. No se trata de rezar más fuerte, sino de escuchar la voz que siempre ha estado en silencio dentro de ti. Y digamos que Jesús no vino a fundar una religión. Yo he estado muy peleada con la religión, con Dios. Yo creo que todas las épocas de mi vida he rechazado a ese Dios que me pintaba la iglesia como juzgador, como castigador. Y Jesús, que me parece que, bueno, es mi personaje favorito, como personaje es mi personaje favorito. Me parece que era un tío súper inteligente y yo creo que él no se casaba con ninguna religión y no vino a fundar ninguna religión, simplemente vino a mostrarnos el camino de regreso a casa. Entonces, que luego la iglesia lo ha tergiversado y ha querido decir que si no eres bueno, Dios te va a juzgar y vas a ir al infierno y tal. Bueno, al final el mensaje ha podido ser como modificado para que entremos en ese mundo de miedo y de control y de querer seguir eso, un dogma. Pero yo creo que Jesús, personalmente, yo todo lo que he leído no iba por ahí, ni mucho menos. Me he leído el curso de milagros más de 7 veces, casi. Lo digo casi porque siempre estoy como por la mitad de una vez. Y en ningún momento he leído eso. El Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no me lo he leído, pero el Nuevo Testamento he leído bastante y tampoco me he encontrado ningún mensaje de juicio, de miedo, de culpa, de vergüenza, de castigo. No me he encontrado nada parecido. Entonces, ese camino, ¿no? de despertar empieza por despertar del sueño del miedo y recordar que ya somos uno con Dios. Hemos confundido a Dios con el miedo y Jesús no vino a fundar esa religión, vino a recordarte quién eres. Y estos vídeos al final lo que quieren acercarte es a que entre todos podamos despertar, podamos encontrar una manera de despertar juntos y de que sea de una manera suave, sin sufrimiento, porque al final tenemos libre albedrío y podemos elegir despertar a bofetadas o despertar dulcemente. Bueno, yo todavía no conozco a nadie que esté despertando dulcemente porque al final despertamos a través de las noches oscuras, de las crisis y todo esto. Pero bueno, digamos que cuando alguien te acompaña, quizás puedas verlo desde otro punto diferente y podamos despertar muchísimo más suave. Entonces, te doy la bienvenida a este camino de despertar y digamos que yo empecé a acercarme a Dios. Bueno, hace muchos años me empecé a acercar a Dios desde un punto diferente, ¿no? Yo no veo a ese Dios castigador que juzga y que te condena, sino que veo a un Dios que une, que es amor, que lo único que quiere es tu plenitud y que seas feliz, ¿no? Poco a poco iremos desarrollando cosas para que entendamos un poco esto que estoy diciendo, ¿no? Porque igual dices, claro, sí, pero ¿y por qué si es un Dios que solo quiere el tu bien y tu bienestar? ¿Por qué pasan las cosas que pasan en el mundo? Bueno, una de las premisas que defiende el curso de milagros es que Dios no creó el mundo. Y eso, bueno, lo veremos un poco más adelante. Como os comentaba, hace mucho tiempo, ¿no? que dejé de creer, perdón, en ese Dios castigador, en ese Dios que lo juzga todo y me empecé a alinear con un Dios, me empecé a rendir y a entregar a un Dios que que quiere la abundancia para ti, la felicidad y que todo es todo amor, ¿no? Y es todo unión. Pero hace 2 años y medio, digamos que pasé una experiencia muy, muy dolorosa en la cual pues me estaba resistiendo mucho a entregarme, ¿no? A entregarme a, a ese Dios y a que se hiciera su voluntad, ¿no? Y yo estaba ahí en plan egoico, resistiéndome, queriendo controlar la situación, queriendo que las cosas salieran como yo quería que salieran. Y claro, eso me llevó al sufrimiento, indudablemente, ¿no? Porque cuando te resistes, cuando quieres controlar, cuando quieres que las cosas sean como tú quieres que sean,
al final lo único que haces es sufrir. No, no se puede hacer de otra forma. Cuando te metes en ese camino, lo único que haces es sufrir. Y bueno, pues debido a esa situación, empecé a acercarme mucho más todavía y empecé a entregar. Lógicamente, primero tuve que soltar, porque si estamos en resistencia no logro ver nada, pero en el momento que pude soltar y me pude dejar de resistir, empecé a sentir cosas diferentes, ¿no? Empecé a sentir ese llamado de entrégate, tienes que compartir este mensaje y bueno, pues aquí estoy compartiendo este mensaje. No sé qué va a salir de todo esto, pero espero que por lo menos un camino de mucho menor sufrimiento seguro, porque yo lo he vivido, lo he experimentado y la paz que se siente es increíble, ¿no? Entonces, mm, en ese tiempo comprendí que no despertamos no porque no queramos, sino porque nos resistimos a ello, resistimos el cambio, nos resistimos a soltar toda esa todo ese personaje, ¿no? Todas esas creencias que nos hemos creído ser y a dejar que la verdad, a resistirnos a que la verdad entre, ¿no? Y eso me hizo pensar, eh, bueno, en compartir este mensaje para que se vea más claro, porque al final como digo, estamos como despistados, mirando para un lado y para otro, mirando a ver qué podemos controlar, mirando a ver qué más podemos pedir, qué más podemos tener. Estamos más en el tener y en el hacer que en el ser. Y bueno, pues digamos que un día de madrugada, no sé cómo aplicarlo porque esto suena un poquito hierbas, pero bueno, pues como que recibí ese mensaje de tienes que transmitir esto y ya se está transmitiendo a lo largo de toda la eternidad, se ha estado transmitiendo este mensaje de unas formas y de otras, pero bueno, pues supongo que el que estemos todos transmitiendo el mensaje, al final creo que va a acabar calando muchísimo más, ¿no? Y cada uno lo transmite desde su esencia y desde su manera. Y yo voy a intentar encontrar la mía para que juntos podamos despertar. Y lo que voy a hacer es ir leyendo el Evangelio, leyendo parábolas de Jesús y intentando traducir qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Porque es verdad que la Biblia está escrita en un lenguaje que es un poquito complicado y, y quizás no se entiende muy bien y entonces, bueno, pues voy a intentar eh, traducirla a mi manera, lógicamente, mm, para que nos demos cuenta de lo mal que se ha entendido, ¿no? Y de que quizás pues todo lo que decía Jesús no es más que, pues eso, que amor, que unión, que plenitud y que abundancia. Entonces, la primera parábola que os quiero leer es una de las parábolas, bueno, a mí me parece súper bonita, de Jesús, que es la del sembrador, ¿no? Y hoy, bueno, pues voy a leerla y te voy a contar un poco qué significa, ¿no? Más allá de la religión y del miedo, porque esta parábola no habla de Dios allí arriba, digamos, sembrando en un campo externo, sino que habla de la propia mente. En realidad, todos los textos sagrados hablan siempre de lo mismo. Lo que pasa que como están expresados en forma de parábola, o sea, de ay, ¿cómo se dice? En forma de... se me ha ido ahora mismo. Em, bueno, está expresado en lenguaje shakespeariano, vamos a decirlo así, ¿vale? Que ahora mismo no me sale la, la palabra que quería decir, pero no importa. En un lenguaje que es como difícil de comprender. Pero en realidad lo que habla, símil, que no me salía la palabra, ¿vale? Está expresado en forma de símil y habla pues de siembra, de semillas, este tipo de cosas, pero en realidad todo el rato habla de lo mismo, ¿no? Habla de mente. Así que bueno, voy a leerla, ¿vale? Darme un segundo, que me voy a poner las gafas, que si no, no veo nada. Y la vamos a leer. Escucha atentamente a ver si, sin que yo diga nada sin que la traduzca, podemos descubrir algo, ¿vale? Un sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Otra parte
cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y se secó. Y otra cayó entre espinos, y los espinos la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, al 101%. Es de Mateo 13:3, 8. Bueno, esto es un poco lo que cuento siempre en la formación de psicogenealogía y reprogramación mental, que no siempre digo que no es una formación de árbol al uso, sino que me meto muchísimo más en profundidad en la parte espiritual, ¿no? Y siempre al principio pues cuento un poco de dónde viene el árbol transgeneracional a nivel espiritual y hablo pues de cómo se creó este sueño, que es como lo cuenta un poquito el curso de milagros, ¿no? Y es una parte de la mente de Dios, es decir, el Hijo de Dios, se durmió. Y esto es un poco lo que dice la parábola, ¿no? Una parte se quedó en el camino, ¿no? Eh, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se lo comieron. Esto es como la parte egoica, ¿no? Vamos a descifrarlo un poquito mejor. El sembrador es la conciencia divina, ¿no? Es esa voz que siempre está hablándote dentro y que estamos a por uvas y no escuchamos. La semilla es la verdad, el amor, la idea de que ya eres uno con Dios, ¿vale? Entonces dice, un sembrador salió a sembrar. Y parte de esa semilla, es decir, la verdad, el amor, la idea de que ya eres uno con Dios, pues cayó en el camino. Jesús no habla de campos ni de semillas físicas, habla de estados de mente, como decíamos antes. Entonces, cuando la semilla cae junto al camino, representa esa mente distraída de la que hablaba antes, ¿no? La que está ocupada mirando fuera, todo el rato estamos mirando fuera, creemos que toda la causa del sufrimiento está fuera, pero no escucha esa voz interior. Cuando cae en pedregales, es la mente que se emociona al principio, pero que se resiste a la profundidad, se ilusiona, pero no se entrega. Es como, ay, qué bien, parece que esto ya lo voy entendiendo, pero no se termina de entregar. Y cuando cae entre los espinos, es la mente preocupada, atrapada en el miedo, en la comparación, en el que dirán, en el ego. Y aquí la semilla se ahoga, ¿vale? Como hemos dicho antes, se ahoga. Y cuando cae en buena tierra, cuando cae en buena tierra, es cuando por fin dejamos de resistirnos, es cuando dejamos de controlar y permitimos que el amor nos atraviese. Y siempre digo que la buena tierra no es esfuerzo, es rendición. O sea, es cuando ya dices, me rindo, hágase tu voluntad, me rindo. Ahí es cuando tú descansas y cuando ese espacio interior de la semilla es cuando germina sola. Por eso, cuando por fin te rindes y no hay lucha y no hay esfuerzo, todo llega solo. No solo que no hagas nada y te quedes en el sillón de tu casa tirada sin hacer absolutamente nada, no. Me refiero solo sin lucha, porque normalmente es todo sacrificio, es lucha, es, bueno, mucha resistencia. Entonces, bueno, lo primero que os quiero decir y lo que quiero compartir es que en este primer vídeo vamos a intentar llevar a la práctica esa no resistencia. ¿Vale? Así que bueno, nos vemos la semana que viene en el siguiente vídeo porque mi idea es subir todas las semanas un vídeo. Y bueno, pues estoy feliz de estar aquí y de poder compartir esta sesión con vosotros. Y nada, os mando un besito grande. Nos vemos la semana que viene.